Vamos a dar inicio a la explicación de la práctica 2 de la semana 2, obviamente, para que nosotros veamos cómo se va a realizar. Esta práctica se refiere a tablas y gráficos dinámicos en Excel. Va a estar abierta del 26 al 30 de abril. Y es importante que ustedes sigan tratando, obviamente, de entregar sus trabajos en tiempo y forma. Ha sido muy poca la participación y pues al final del semestre esto les va a afectar mucho si no se ponen al corriente. Entonces vamos a ver. Como lo indica aquí la información, una tabla dinámica en Excel pues es un resumen de un conjunto de datos que ustedes van a tener que tomar de acuerdo a los criterios que quieran. Supónganse que tienen muchos datos, no sé, el de todo el colegio de bachilleres, si quieren saber qué alumnos van con calificaciones normales, entonces pues hay que trabajar estos tipos de datos en Excel y hacer el mejor uso de ellos. Tiene muchas bondades, entonces vamos a visualizarlo para que les quede un poco más claro. Vamos a abrir la parte que dice tablas y gráficos dinámicos. Como siempre, abrimos el material que necesitamos para poder trabajar. Aquí me lo está pidiendo que lo va a abrir. Y también vamos a abrir el que se refiere a las instrucciones. Es muy importante, recuerden que hay que ponerle habilitar porque de otra manera no nos permite trabajar sobre el ejercicio. Entonces vamos a abrir ahora las instrucciones. Aquí las tenemos. Vamos a minimizarlo. Aquí sí es muy importante que vayan siguiendo las instrucciones paso a pasito para que vayan entendiendo, porque un ejercicio mal realizado, o más bien un paso mal realizado, y pues la gráfica y la práctica no les va a salir. Para los chicos que trabajan teléfono, esta práctica va a ser muy difícil que la hagan en su teléfono, entonces lo que ustedes van a tener que hacer es lo que me hicieron en la otra práctica los que trabajan con teléfono. Hacer un manual de cómo se realiza la práctica a mano y me sacan obviamente la foto y me mandan todas las hojas que hayan realizado. Háganlo en su teléfono para que no tengan, en su cuaderno, para que pues sea mucho más fácil para ustedes manipularla. Bueno, no se admite obviamente con archivos en Word, chicos, porque pues se supone que precisamente por eso se les da la oportunidad, entonces hay que hacerlo a mano. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, tenemos una serie de datos, el nombre del alumno, grupo, edad, sexo, calificación del bloque 1 y el número de reprobadas. Si se fijan, dice calificaciones de la asignatura de TIC. Todos tienen ya su calificación de TIC. Si del bloque 1, ya sea de cuarto, segundo, del grupo que sea, ustedes ya deben de tener aquí su calificación. Bueno, la primera parte de la práctica consiste en que ustedes van a insertar una fila y van a insertar su nombre con los datos que obviamente son propios de ustedes, pero lo van a insertar, aquí no te especifica en qué celda o en qué fila. ¿Por qué? Pues porque eso va a depender de tu apellido. Tú vas a insertar tu información dependiendo de pues dónde la quieres insertar para que te quede en orden alfabético. Si nos fijamos, esto está en orden alfabético. En mi caso, por ejemplo, yo soy Herrera, entonces voy a tener que seleccionar entre la E y la H para que yo pueda insertar la fila y poner mi nombre. Entonces, recuerden cómo se inserta. Aparece esta flechita en color oscuro, le damos insertar. Me aparece entre la E y la H el espacio y ya pongo mi nombre. Herrera, tiene que ser apellido paterno. Herrera Mejía. María del Carmen. Entonces todos van a insertar su nombre en lugares diferentes, puesto que sus apellidos deben de irlo agregando dependiendo del orden alfabético. Vamos a suponer que soy del grupo 260, por decir algo. La edad, para que obviamente corresponda con su grupo, le vamos a poner 17 años, sexo femenino, calificación en el bloque 7, y el número de materias reprobadas que me llevé en este semestre fueron 4. ¿Okay? Entonces, en esta parte ya tenemos los primeros elementos que nos está solicitando, que es insertar nuestros datos personales dependiendo de, obviamente, dónde nos corresponda por el orden alfabético. El siguiente punto que nos dice es que hay que cambiar la hoja 1 con su nombre y su apellido. Entonces, acuérdense que hay dos maneras de insertarlo. Una
o de cambiarlo, perdón. Una es darle clic botón derecho, cambiar nombre, pero esto ya lo saben ustedes desde el TIC 1, o le dan doble clic aquí y lo cambiamos. Entonces cualquiera es correcto. Nada más van a poner su nombre y primer apellido. Entonces Carmen Herrera. ¿Qué ahorita vamos a visualizar? Esta va a ser nuestra base de datos principal, entonces por eso es importante que la tengamos bien localizada. Ya está, ya tenemos esta parte. Sigamos paso a pasito. Y ahora desde aquí ya vamos a empezar. Una vez que ya hicimos estos elementos que eran importantes, vamos a empezar a crear nuestra tabla dinámica. La manera de ingresar una tabla dinámica puede ser que primero seleccionen todos sus datos o simplemente colocar su puntero en cualquier parte donde haya datos. No lo pueden poner fuera de los datos porque no se los reconocería, pero sí dentro de los datos. Entonces puedo ponerlo y ya sea en cualquier campo, grupo, edad, sexo, no importa. Puedo poner aquí mi puntero y le voy a decir que quiero insertar una tabla dinámica. Aquí me lo marca en la ficha insertar, grupo tablas, tabla dinámica. Y si ustedes observan, aquí ya me dice que efectivamente está tomando esta tabla de la hoja que se llama Carmen Herrera y está desde A3 hasta F20. Ese es el rango que está tomando. ¿De acuerdo? Entonces, si mal no recuerdan, este signo de peso significa que ese valor es constante. Ahora, podemos nosotros insertar la hoja a un ladito de nuestros datos. Pero yo aconsejo que lo pongan en una nueva hoja de cálculo porque si no ya luego tenemos muchos datos y ya no sabemos ni cuál es cuál. Entonces de preferencia le piden que sea una nueva hoja y le van a decir aceptar. Observen ustedes que nos va a salir una pantalla como esta, que prácticamente nosotros no hemos trabajado este tipo de datos. ¿Por qué? Pues porque estos son tablas y gráficos dinámicos. Entonces, ¿qué es lo bonito y maravilloso de esta práctica? Bueno, que ustedes van a tener sus datos. Si se fijan, aquí está el nombre de sus campos, llamémosle campos, pero son los títulos de las columnas que nos están representando los tipos de datos que tenemos. Y de este lado, bueno, nos va a ir saliendo una tablita de acuerdo a cómo vayamos ingresando nosotros estos datos en estos campos precisamente que nos van a generar la tabla dinámica. Entonces aquí tenemos filtros, los filtros nos van a servir a nosotros para cuando queremos filtrar algún dato. A lo mejor si yo quiero saber o quiero conocer nada más los datos de las mujeres, pues entonces filtro que en el sexo solamente me dé mujeres. Aquí en las filas y columnas, pues filas ya saben que son estos elementos del 1, 2, 3, 4 y las columnas pues A, B, C, D. Y valores, por lo regular este punto de valores siempre lo van a utilizar para calcular o para trabajar datos numéricos. Si usted pone un dato que no le va a dar numérico, le va a salir algo muy raro. Entonces, por lo regular esta parte de valores siempre se trabaja o se ponen los datos cuando estamos trabajando datos numéricos. Bueno, ya está. Observen ustedes entonces que de este lado nos quedó nuestra tabla base, o sea, nuestros datos generales, acá lo tenemos. Y en este lado ya nos quedó la hoja que acabamos de insertar, por eso era importante que le pusiéramos un nombre para identificarlo de manera adecuada y siempre sepamos cuál es la base original o los datos originales. Vamos a visualizar cuál es la información que nos está solicitando y nos dice que vamos a crear la primera tabla dinámica. Entonces, esto ya lo hicimos. La manera, puse aquí mi nombre en color rojo para que vieran que ahí es donde había yo insertado esta tabla, de acuerdo al ejemplo que yo estaba manejando acá. Entonces, acá está. Al final ya nos quedó algo parecido como esto. Vean, acá está. Aquí va a generar nuestra tabla y de este lado van a ser los campos de la tabla que lo tenemos de este lado y que es lo que nos va a permitir hacer precisamente el proceso de generación de la tabla. Ok. En este caso, vamos nosotros a contestar algunas preguntas, como son estas. ¿Sí? Vamos a empezar por la pregunta número 1 y dice, ¿cuál es el total de materias reprobadas de todos los grupos? Entonces, yo quiero saber cuál es el total de materias reprobadas de todos los grupos. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, voy a ir colocando mis datos acá. A veces es un poco complicado decir, bueno, ¿y cuál pongo en el filtro? ¿Cuál pongo en la columna? ¿Cuál pongo en la fila y en los valores? La verdad es que no hay una regla específica. Lo que sí les vuelvo a decir es que en los valores siempre tienen que poner un campo que tenga o una columna que tenga datos numéricos. Y en las filas y columnas ustedes se van a dar cuenta que pues como yo lo ponga y como yo me acomode y como yo lo entienda es la manera correcta. No hay exactamente una manera específica que te diga esto siempre van a ir acá y esto siempre van a ir acá. No, eso va a depender de cómo tú le entiendas. Entonces vamos a visualizar nuestra instrucción
Muy importante, así sí, aquí sí síganla. Y dice aquí, arrastra el campo grupo al área de filas. Entonces aquí está mi campo grupo, lo voy a arrastrar al área de filas. Este es el área de filas. ¿Cómo se arrastra? Pues tal cual. Lo toma usted y lo arrastra y lo va a colocar acá. Acá lo selecciona y lo va a arrastrar aquí. Ya está. ¿Ok? Si se fijan, conforme nosotros empezamos a desplazar los datos acá, aquí ya se nos empieza a formar obviamente una tabla de datos, que eso es lo que realmente vamos a encontrar al final, esta tabla de datos. El siguiente punto que nos dice es, bueno, ya arrastraste el grupo a la área de filas, ahora arrastra el campo número de reprobadas al área de valores. Acuérdense que yo les dije que en el área de valores siempre es importante que nosotros pongamos datos numéricos. Aquí de una u otra manera yo me traje este campo. Para regresarlos basta que ustedes los regresen y automáticamente regresan. Eso es lo bonito de estas tablas, que de manera automática lo hace. Entonces vamos generando nuestra tablita. Aquí dice que vamos a arrastrar número de reprobadas al área de valores. Entonces buscamos el número de reprobadas, que es esta, y la vamos a meter al área de valores. Acá la arrastramos y la ponemos. Observen ustedes que aquí ya nos va dando de qué grupo es el alumno y cuál es el número de reprobadas que tiene. Listo, no les está especificando que les digan el nombre de los alumnos, ni de qué sexo es, ni cuál es su edad. Entonces, pues si no te piden esos datos, no es necesario colocarlos, excepto que para ti sea importante colocarlos. Entonces, observamos la información de la pantalla, aquí está, esta es la información de la pantalla, y pues esta es la información que nosotros queríamos obtener. Decía, ¿cuál es el total de materias reprobadas de todos los grupos? Aquí me está dando el total de las materias reprobadas de todos los grupos. No hice ninguna operación, simplemente los fui arrastrando aquí y automáticamente me dio los datos. Este dato se puede cambiar, dependiendo, aquí hicimos una sumatoria, pero a lo mejor lo único que quieren es saber cuántos elementos son y entonces sería muy diferente la manera en que lo vamos a programar. Ahorita en el siguiente ejemplo lo vamos a visualizar. Entonces aquí ya tenemos los grupos. ¿Cuántas materias reprobadas tiene este grupo? Del 154.3, el 173.9. Y ustedes dirán, ¿y cómo lo supo? Bueno, él revisa y resulta que el 154 a lo mejor hay 3, 4 alumnos de ese grupo y uno tiene 2, otro tiene 0 y otro tiene 1 y por eso es que en total suman 3. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sigue. Ya tenemos esto y dice cambia el nombre de la hoja por pregunta 1. Entonces este es el primer resultado que obtuvimos de la pregunta 1. Le vamos a cambiar el nombre aquí. Le vamos a poner como título pregunta 1. Ok, chicos, pues ya tenemos resuelto nuestro primer problema. Ahora seguimos. Siempre que quieran empezar una nueva tabla dinámica, hay que regresar a nuestra base original, excepto que te digan que con estos datos tengas que generar otro, a lo mejor una gráfica, pero si no, tendríamos que regresar siempre a nuestra base original, que acuérdense que por eso le pusimos un nombre específico. Y ahora vamos a ver cuál es la segunda pregunta que nos dice. Del reporte de las materias reprobadas, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres? O sea, ya nos dieron las que reprobaron, pero ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Entonces aquí vamos a ver, del reporte de las materias reprobadas, ¿cuántos son hombres y mujeres? Acuérdense, el proceso siempre es, me coloco en la tabla, en cualquier parte de la tabla, le digo insertar, le digo que quiero una tabla dinámica, el proceso siempre es el mismo. Recuerden que la mandan en una hoja en blanco, y te va a crear otra vez tu tablita dinámica y otra vez estos datos en 0 para que tú puedas volver a crear tu tabla. Vuelvo a repetir, puedes volver a utilizar cada una de las tablas que vas poniendo, porque si te fijas lo único que tienes que hacer pues es ir arrastrando los datos. Pero en este caso yo lo quise hacer así para que ustedes lo fueran entendiendo. Luego les causa más problema cuando utilizamos una para crear otra. Entonces las vamos haciendo nuevas. Siguiente ejercicio entonces dice aquí. Pregunta número 2. ¿Cuántos son hombres y cuántas son mujeres? Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que necesitaríamos? Pues en primer lugar el número de materias reprobadas y luego el campo sexo para saber cuáles son hombres y cuántas son mujeres. Entonces vamos a seguir nuestra información, pero vuelvo a repetir, si tú no le entiendes así, puedes ir cambiando los datos conforme a ti te parezca. Entonces arrastra el campo sexo al área de columnas, entonces voy a agarrar sexo,
Acá lo tenemos y lo voy a mandar al área de columnas. Ya está. Fíjense, recuerden que conforme vamos colocando, los datos van creando obviamente la tabla. Y luego me dice, arrastra el campo número de reprobadas al área de valores. Entonces aquí voy a poner el número de reprobadas, la voy a mandar al área de valores. Acá ya la coloqué al área de valores. Entonces vamos viendo cómo me va dando el número de reprobadas. Aquí ya tenemos quiénes son de sexo femenino y sexo masculino. Entonces ya te va diciendo quiénes son obviamente, cuántas tienen reprobadas los hombres y cuántas tienen reprobadas las mujeres y en total cuánto es lo que me está dando. Entonces aquí ya me dice, en el cuadro de diálogo selecciona contar números. Si ustedes observan aquí en nuestros datos que nos dio, nos está dando como una sumatoria en general y yo no quiero la sumatoria, nada más quiero saber obviamente cuántos son. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí en esta parte te dice que vamos a configurar. Aquí es donde yo les decía que podíamos configurar en la suma de valores que nos diera una sumatoria, un promedio o simplemente que contara. Entonces vamos al cuadro de diálogo, seleccionar contar números acá en el área de valores. Aquí hay una flechita hacia abajo. Le doy clic y me va a dar la parte que dice configuración de campo de valor. Siempre que quieran configurar este campo lo pueden configurar, nada más le dan clic aquí. Y aquí lo que me está pidiendo no es una sumatoria, sino me dice nada más que quiere saber el número de elementos que obviamente reprobaron, no cuántas materias, sino el número de elementos, porque pues, recuerden que no tenemos 27 mujeres ni 18 hombres o 27 mujeres y 18 hombres, ¿no? Entonces algo no nos está cuadrando por acá. Y por eso es que aquí es donde hay que cambiarle. No queremos que nos sume el número de materias que reprobaron, sino nada más cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Entonces aquí le vamos a poner en la configuración, ¿sí? No le vamos a decir que nos dé una suma, sino que nos cuente los números. Entonces nada más le vamos a poner contar números aquí y vamos a decirle que queremos aceptar. Y si observamos, bueno, ahora sí ya nos dice que de los chicos que tienen materias reprobadas, 10 son niñas y 7 son niños. 10 femeninos, 7 masculinos, en total son 18 elementos. Aquí sí ya estamos contestando la pregunta que nos están diciendo, es cuántos son hombres y cuántas son mujeres de las que tienen obviamente las materias reprobadas. Que no era lo mismo en el otro, porque aquí lo que él estaba haciendo nos estaba contando el número total de materias, contando a todas las niñas, si una tenía 3, el otro 5, pues sumaba todas esas. Aquí lo único que está contando es cuántas tienen materias reprobadas, que son mujeres, y cuántas tienen materias reprobadas, que son hombres. Y con esto tendríamos ya contestada la pregunta número 2, entonces dice que hay que ponerle a esta hoja pregunta 2. Ya sabemos cómo se le cambia el nombre. Elijan el método que a ustedes les guste. Pregunta 2. Ya tenemos entonces resuelto lo que nos están solicitando. Recuerden que si vamos a colocar otro, regresamos otra vez a nuestra base original o a nuestros datos originales y vamos a ver ahora qué es lo que nos está solicitando. Pregunta 3. ¿Cuál es la calificación más alta de cada uno de los grupos? Entonces, acuérdense que aquí hay varios elementos. Hay varios del 73, 60, 61, 65. Y entonces lo que necesitan saber es cuál es la calificación más alta de todos los grupos. Sí, a ver, del 463 pues es este alumno, pero cuánto tiene de calificación más alta en la materia. Entonces eso es lo que nos está preguntando. Pareciera muy sencillo, pero a veces se complica. Entonces para eso son precisamente este tipo de gráficas. Entonces vamos a seguir nuestros datos, ya la manera de crear la gráfica ya es lo mismo. Me coloco en cualquier parte de la gráfica, voy a decir insertar, le pido una tabla dinámica, le digo que la quiero en una nueva hoja y ya tenemos otra vez esto en blanco, nuestros campos acá y vamos a tener obviamente que generar la consulta que nos está solicitando. Entonces vamos a ver. Colócate, dice nuevamente en la tabla de datos y vamos a hacer tal cual lo que nos pide. Vamos a arrastrar el campo grupo al área de columnas. Entonces vamos a arrastrar el campo grupo. Aquí este campo grupo lo vamos a arrastrar al área de columnas.
tal cual, ¿sí? Aquí, bueno, lo puse mal, lo vamos a poner al área de columnas. Y vamos a visualizar qué otro elemento nos pide. Dice, arrastra el campo calificación de bloque 1 al área de valores. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a arrastrarlo al área que nos está solicitando. Y entonces arrastramos la calificación del bloque, la vamos a mandar al área de valores, como se ha estado haciendo. Aquí no la seleccioné, ya está. Y luego vamos a ver qué otra cosa nos solicita. Nos dice que aquí sí vamos a generar la suma. Entonces vamos a generar la suma y vamos a colocarnos igual aquí en la suma de los valores. Listo, tal cual. Y vamos a ver qué es lo que nos pide. Entonces dice que vamos a colocarlo y ahora vamos a configurarlo. Si se acuerdan, en el otro habíamos colocado que contara, en el otro era la suma y aquí lo que queremos es la calificación máxima porque es lo que nos está solicitando. Esto implica, por lo tanto, que vamos a colocar aquí en la parte de la configuración, le vamos a poner el valor máximo, aceptar. Y ya nos está dando aquí entonces ya el dato que nosotros estamos solicitando, nos está indicando cuál es el valor máximo, ¿sí?, de calificación que tiene cada grupo. Entonces el 154, por ejemplo, el valor máximo de uno de los alumnos es de 9. El del 173, el valor máximo de uno de ellos es el 8. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos está dando. Y nos está preguntando cuál es la calificación más alta de cada uno de los grupos y aquí es obviamente donde nos lo está mostrando. Así es como quedaría. Si ustedes observan, la manera de obtenerlo es muy sencilla. Lo único que hay que hacer es ir arrastrando los datos a los elementos, pero ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cuál arrastro a cuál? La verdad es que lo que uno tiene que hacer es sentarse e ir arrastrando cada uno de los campos e ir viendo si efectivamente lo que yo estoy colocando en cada uno de ellos en la fila o en la columna me sirve para obtener los datos que yo quiero. Porque vuelvo a repetir, no hay una regla específica que te diga cómo es que tienes que colocarlos, ¿ok? Entonces le vamos a poner, dice que a esta le vamos a poner pregunta 3 y gráfico. Le cambiamos el nombre, pregunta 3 y gráfico. ¿Por qué? Bueno, porque aquí vamos a generarle un gráfico. Ahora es lo que yo les decía, aquí sí podemos utilizar esta tabla y con esta tabla podemos generar un gráfico. Algo que se me había olvidado indicarles, si por ejemplo en algún punto dicen es que ya desaparecieron los datos que estaban aquí, ¿cómo lo cambio? Basta que tú le des clic aquí a la ventanita o a la tablita y automáticamente te vuelven a aparecer. ¿De acuerdo? Bueno, ahora esta ya es la pregunta 3. Ahora lo que vamos a hacer es con esta tabla vamos a generar un gráfico dinámico. El gráfico dinámico pues es como cualquier gráfico, solo que la ventaja es que te muestra la tabla de los datos, pero aparte te muestra la gráfica. Y al igual que la tabla, tú puedes ir cambiando el gráfico dependiendo cómo te convengas. Lo puedes jalar de un lado, puedes poner el dato en filtro, lo puedes poner en fila. Nada más acuérdense, eso sí es muy importante y eso sí es básico, que en la parte de la sumatoria de valores siempre pongamos valores numéricos para que nos dé algo numérico y la gráfica tenga sentido. Entonces, bueno, vámonos con esta parte. Y dice que vamos a utilizar esta tabla, entonces vamos a utilizar esta tabla y en base a esta vamos a generar una gráfica. ¿Cómo se genera una gráfica? Bueno, yo me pongo en cualquier parte de la tabla y luego le voy a dar clic en la ficha insertar y aquí me va a aparecer en el grupo gráficos algo que dice gráfico dinámico. Entonces yo lo voy a seleccionar y aquí voy a seleccionar dependiendo que me pida. En este caso, por ejemplo, la práctica me está solicitando que lo que quiere es una gráfica de columnas, ¿sí? Entonces voy a irme a la gráfica de columnas, no es cierto, sí. Entonces vamos a hacerla, pero la primera es una gráfica de barras, perdón. Entonces es una gráfica de barras la que vamos a solicitar, una gráfica de barras. Y es una gráfica de barras 3D, aquí me dice, barra 3D agrupada. Entonces selecciona, acuérdense que estos son los tipos y estos son los subtipos. Entonces es columna 3D agrupada, es esta la que necesito, le voy a dar a aceptar.
Y si se fijan, automáticamente ya me generó la gráfica. Aquí está. No tuve que hacer mucho porque como ya tenía los datos colocados acá, pues lo único que tenía que generar es obviamente la gráfica. Si en este momento me piden cambiar datos, bueno, pues simplemente los cambio. Ahora fíjense bien, si yo me coloco aquí en la parte de la tabla, los campos de la tabla diferencian un poco. Vean los de la gráfica. Aquí ya me vienen los ejes y la leyenda de la tabla. De la gráfica. Entonces, aunque pareciera que son los mismos, no, sí cambia, porque obviamente esto es una gráfica y esto es una tabla. Entonces ya tenemos esta parte, ya insertamos nuestra gráfica y insertamos nuestra tabla, por eso hace un rato se iba a llamar pregunta 3 y gráfico, porque le íbamos a insertar la gráfica correspondiente a esta tabla. Y aquí nos va mostrando, obviamente, ¿sí? Las calificaciones dependiendo del grupo para que ustedes lo puedan observar. Perfecto. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Y ahora, bueno, viene algo muy interesante y muy importante. Hace rato yo les decía, bueno, si usted quiere conocer algo específico de su información, entonces tenemos que hacer algo que se llama proceso de filtrado. Y el proceso de filtrado es quitar los datos que a nosotros no nos son útiles, no desaparecerlos, no eliminarlos, sino simplemente momentáneamente ocultarlos y solamente que nos muestre los que nosotros queremos. Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestra base original. Acuérdense que es esta. Tenemos nuestros datos originales y vamos a ver qué es lo que nos pide. Vamos a hacer un proceso de filtrado en la tabla y el gráfico dinámico. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí te explica qué es el proceso de filtrado. Para filtrar información, bueno, lo que tienes que hacer es especificar qué es lo que tú quieres saber y hacer el proceso de filtrado. Y efectivamente, las gráficas y las tablas dinámicas nos van a manejar un proceso de filtrado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Recuerden que nos ponemos en la tabla original, en cualquier lado que tenga información, otra vez, insertar. Nos vamos a ir a una tabla dinámica. Primero vamos a generar la tabla y vamos a hacer el proceso de filtrado. Entonces, acuérdense, en una nueva hoja, ya está, acá lo tenemos. Esto ya debe de quedarles bastante claro porque ya lo hemos manejado ahorita ya muchas veces. Y vamos a hacer el proceso de filtrado. ¿Por qué? Vean exactamente qué es lo que nos está pidiendo. Aquí nos está pidiendo algo relativamente complicado. Dice, ellos quieren saber el nombre de los alumnos, ya sea hombres o mujeres, que tienen 16 y 17 años, así como su calificación del bloque 1 y el promedio de todos esos alumnos. Deben de conocer a qué grupo pertenecen, o sea, no importa que sean hombres o mujeres, pero sí tienen que ser entre los 16 y 17 años. Y además deben de saber, ellos tienen que tener la calificación del bloque 1, saber a qué grupo pertenece, para que obviamente ellos puedan darle seguimiento a la mejora al alumno. Entonces vamos a seguir los datos tal cual, ¿sí? Y aquí te dice, bueno, ya creamos la tabla, ya estamos en el panel de la tabla. Vamos a arrastrar, dice, el campo grupo al área columnas. Entonces este grupo lo vamos a arrastrar a la parte de columnas. Siempre se me olvida seleccionarlo. Bueno, ya lo ponemos. Acá está. Al área de columnas. Vean, ya se está formando nuestra tabla. Acá la tenemos. Y luego me dice que vamos a arrastrar el campo calificación del área al área de valores. Entonces, calificación de bloque al área de valores. Aquí miren, se nos metió uno de más. Acuérdense que cuando se nos mete lo quitamos. Acá está. Y vamos, obviamente, vean cómo ya va agarrando forma dependiendo de qué es lo que nos está solicitando. Luego dice que vamos a poner la suma de calificación. Coloca el cursor en suma de calificaciones del bloque 1 y pulsa el botón izquierdo del mouse, selecciona configuración del campo del valor. Acuérdense que aquí es donde nosotros configuramos. Y aquí lo que vamos a obtener es el promedio, porque acuérdense que nos pide conocer el promedio, obviamente, de estos alumnos. Entonces vamos a colocar aquí, configuramos. Ya habíamos configurado lo que era una suma, lo que era una cuenta, un máximo. Ahora vamos a generar un promedio y nos va a ir generando el promedio de los alumnos. Pero aquí obviamente tenemos ahorita todos los alumnos. Entonces aquí es donde ya vamos a empezar a hacer el proceso de filtrado, porque nos está pidiendo solamente alumnos que son entre 16 y 17. No importa que sean hombres o mujeres, pero sí entre 16 y 17. Entonces vamos a seguir. Dice, arrastra el campo alumno al área filas. Entonces el campo alumno
Porque acuérdense que nos pide el nombre de los alumnos, lo vamos a arrastrar. Acá, bueno, ya está. Acá está, alumno, ya lo tenemos. Vean, acá están nuestros alumnos. Nos está dando el grupo, nos está diciendo cuál es la calificación y nos está generando el promedio de cada uno de ellos. Pero nos falta algo más importante. Ya tenemos aquí, no importa que sean hombres o mujeres, pero no hemos filtrado la edad y nos está pidiendo que los alumnos solamente estén entre 16 y 17. Entonces, este punto en el cual tiene el filtro aquí es muy importante. Este es el punto primordial. Vamos a agarrar la edad y la vamos a colocar precisamente aquí en el filtro. Y si ustedes observan, esta parte de la edad nos va a salir aquí en la parte superior y aquí vamos a hacer el proceso de filtrado. Vamos a darle clic en esta flechita y aquí nos van a aparecer todas las edades de los alumnos. Entonces nosotros vamos a seleccionar algunos, no todos. Activamos esta y solamente queremos los de 16 y 17, por lo tanto hay que desactivar los de 18, los de 19 y los de 15 porque esos no nos interesan, solamente nos interesan los de 16 y 17. Le vamos a dar a aceptar y si se fijan aquí efectivamente ya solamente nos salen los alumnos que tienen 16 años, cuál es la calificación que obtuvieron y a qué grupo pertenecen y me está dando el promedio precisamente de cada uno de ellos. Acá está. El promedio de las calificaciones, estamos hablando, ¿no? El promedio de las calificaciones de todos los alumnos. Él, por ejemplo, sacó 5 y todos están colocando aquí sus calificaciones y aquí finalmente nos está generando el promedio. Esto es exactamente lo que nos está pidiendo. Nos dice el nombre de los alumnos, ya sea hombres o mujeres, que tienen 16 y 17 años, su calificación del bloque 1, aquí la tenemos, la calificación del bloque 1, y debemos de conocer a qué grupo pertenece, aquí nos está diciendo a qué grupo pertenece y darnos el promedio de estos alumnos que están entre 16 y 17 años. Entonces aquí ya tenemos el promedio, ya tenemos contestado esta parte. Aquí les muestra más o menos cómo quedaría la parte. Ahora nos dice que hay que generarle la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces acuérdense que ya habíamos hecho un ejercicio en el cual ya teníamos la tabla, ahora lo que hay que generar es el gráfico. Entonces para que yo pueda generar el gráfico, lo único que hago es, acuérdense, me coloco en cualquier parte de la tabla, le voy a dar clic en insertar, le digo que quiero un gráfico dinámico y aquí ahora el que me piden es uno de columnas, ya no uno de barras, uno de columnas, uno que se llama columna agrupada 3D, este es el que me están solicitando, le voy a dar a aceptar. Y pues ya tengo aquí mi gráfica. La voy a colocar a un ladito o si ustedes la quieren poner acá, no hay ningún problema. El chiste es que ustedes la puedan visualizar, ya sea acá, en donde ustedes gusten y manden, la pueden colocar. Si quieren ponerla abajo de la tabla, pues también yo recomendaría que estuviera a un ladito para que pudieran visualizar los datos junto con, obviamente, la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces ya está esta parte, ya tenemos la gráfica, que es la que nos está saliendo aquí. Y pues ya terminamos, chicos. Si se fijan, estas gráficas son muy bonitas porque las vas construyendo, nada más vas arrastrando los datos. Si no te combino, pues lo quitas, lo regresas. Y le vas probando aquí cuál te gusta, en qué parte lo dejo y a lo mejor queda bien. Si yo, por ejemplo, quisiera poner el alumno en la leyenda, podría yo hacerlo. Y vamos a ver cómo se ve. Pues a lo mejor se ve bien, ¿no? Pero tendría yo que desplazarme mucho para encontrar los datos. Entonces a lo mejor no me convenga poner alumno aquí, por eso lo puse acá. ¿De acuerdo? Pero ustedes pueden irlo poniendo y colocando conforme ustedes le vayan entendiendo. Bueno, ya está. Entonces esta hoja 4 no nos dice cómo se llama. Bueno, pues esa la vamos a dejar así tal cual. Creo que sí, ¿no? Aquí nos indica. Bueno, no nos dice. Entonces vamos a ponerle como nombre filtrado. Okay. Ahorita no vienen las instrucciones. Ahorita lo voy a componer y le van a poner filtrado. Ok. Y ya con eso terminaríamos. Nos van a quedar entonces 1, 2, 3, 4, 5 hojas. Eso es lo que deben de entregar. Vamos a guardar archivo, guardar como. Lo voy a guardar en el escritorio yo, no sé ustedes dónde lo vayan a guardar, pero hay que ponerle obviamente el nombre tal cual como nos dice. Entonces lo voy a mandar aquí al escritorio.
Siempre es el primer apellido, Herrera, guión bajo, Mejía, sin acento, acuérdese, guión bajo, Carmen, guión bajo. Y según nuestro ejercicio se va a llamar tablas y gráficos dinámicos. Entonces, recuerden, corroboren. Tablas y gráficos dinámicos, sin espacio y sin acento. Ya está, lo voy a guardar. Pues ya está, este es mi ejercicio. Esas son las tablas y gráficos dinámicos. Vuelvo a repetir, los que están trabajando en teléfono, ustedes van a tener que hacer un manual paso a pasito de cómo se va realizando cada uno de los elementos. Se pueden apoyar obviamente en las instrucciones que yo les doy, porque pues se les va dando paso a pasito cómo lo van realizando, pero sí tienen que entregar tal cual cómo va generándose la gráfica e ir poniendo sus imágenes. Bueno, vamos a insertarlo ya a nuestra plataforma. Aquí vamos a colocarlo, vamos a decirle añadir envío. Listo. Y aquí nos está solicitando que la ingresemos. Entonces vamos a ingresarla. ¿Sí? Quedamos en que estaba en el escritorio. Entonces yo la voy a buscar aquí en mi escritorio. Acá está, tablas y gráficos dinámicos. Entonces la voy a colocar aquí. La suelto, acuérdense que hay que visualizar que efectivamente ya llegó, ya está colocada. Le digo guardar cambios. Y acuérdense, siempre tengo que revisar si no hay alguna instrucción más que tenga yo que ejecutar. Bueno, ya no hay ninguno. Ya lo envié, no me lo ha calificado, pero ya sé que ya lo envié porque ya me dice que ya está enviado. Y bueno, pues con esto ya terminé. Eso es todo, chicos. Espero no tengan dudas. Si tienen dudas, pues ya saben que por correo.